gato pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. Bienvenido, buenas noches. Pedimos siempre un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál es el que has elegido tú? Luigi Vampa. Luigi Vampa. Preguntamos siempre a nuestros invitados por su relación con el mar, así que ¿cuál es la tuya? Bueno, la que pueda tener cualquier persona que ama la belleza. Mi relación con el mar es la del que sueña siempre con él cuando no lo tiene a mano, y la del que es de tierra adentro, porque yo soy madrileño de pura cepa y aquí no hay playa. Entonces, siempre que pienso en el mar, pienso en lo que yo no tuve de niño, ¿no? Y yo tenía envidia de los niños que tenían pueblo y que no eran de Madrid, porque se iban de Madrid e iban a un sitio que yo idealizaba de niño, ¿no? Que debía ser muy divertido. Me parecía que mis amigos eran niños ricos porque tenían un pueblo al que volver, ¿no? Cuando tus compañeros, amigos, vecinos iban al pueblo, es decir, Semana Santa, vacaciones de verano, incluso Navidad, ¿dónde ibas tú? Yo pasaba los veranos en Madrid, sí. Mi padre trabajaba mucho. Mi padre con los años me dijo que se arrepintió de una cosa, de no haber cogido 15 días a lo largo del verano para irse con nosotros de vacaciones. Es algo que hicimos cuando éramos muy pequeños y de lo que yo no guardo memoria. Entonces, los veranos que yo recuerdo son veranos en el Madrid duro de julio y agosto, ¿no? Entonces, pues yo salía a la calle con mis amigos y pateaba la ciudad, las calles, íbamos a la piscina, pero poco más. ¿En qué trabajaba tu padre? Mi padre era empresario y viajaba mucho. ¿Es él quien te llevó al rastro por primera vez? Así es. Mi padre era un gran aficionado a los cómics, todavía vive y tiene buena salud, y también a la literatura. Y de ahí viene el germen. Gracias a él estoy yo aquí ahora, frente a ti. Tú eres un gato pardo muy particular, porque a ti te han contado secretos un montón de personas muy conocidas, ¿no? Incluso personas que tienen alergia a los periodistas han abierto su casa, su corazón, su mente, su arte a ti. Sin embargo, de ti se sabe muy poco, pero vamos a intentar saber quién está detrás de este Luigi Vampa. Hablabas de tu padre y del rastro. ¿Y qué te dice el 850 de tu madre? De mis padres. Pues hombre, el primer coche que conocí, ¿no? Un 8,5 verde oliva. Es curioso, ¿eh? ¿Qué trabajo de campo hacéis? Sois Sherlock Holmes. Pues ese coche me trae muy buenos recuerdos. Y un R12 verde posterior también, ¿no? Eran otros tiempos. Eran tiempos en los que no había tantas cosas como hoy en día, pero disfrutábamos más de todo. Por lo menos esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Yo fui un niño que en la calle no me aburría nunca. En esos veranos de los que te hablo no me aburría. Con mi bicicleta, con mi monopatín. Entonces eran monopatines, ahora los llaman skates. Y bueno, pues yo creo que la vida te ofrecía muchas cosas. Era muy fácil ser feliz. ¿Por qué el escritor y periodista Javier Menéndez Flores se ha puesto de seudónimo Luigi Vampa? Luigi Vampa es un personaje del Conde de Montecristo, que yo diría que es el primer gran thriller de la historia. Lo que pasa es que es un thriller con espadas. Es una novela. Una vez le preguntaron a García Márquez que qué novela le habría gustado escribir y dijo sin pensarlo El Conde de Montecristo, porque lo tiene todo. Y estoy de acuerdo. El Conde de Montecristo es una novela que de entrada te echa para atrás, porque son 1000 y pico páginas, pero en el momento en el que empiezas a leerlo, amigo, no la puedes dejar. Y yo la he leído varias veces y me parece que lo tiene todo. En lo que tiene que ver con las pasiones humanas. ¿Qué pasiones son esas? Todas. Enumérame 3. Bueno, pues la ambición, el amor y la melancolía, ¿no? Mira, presentas tu cuarta novela, un thriller titulada Todos nosotros. Pero vamos a ir por tu interés por, no sé si la crónica de sucesos, si tú leías en los periódicos las noticias, pues eso, de sucesos, los crímenes, los asesinatos, si a ti eso te interesaba desde pequeño. La verdad es que sí, por lo exótico del género en sí, ¿no? Es decir,
las muertes siempre nos han llamado la atención. No había un componente morboso, sino que yo veía que era algo extraordinario, por así decirlo. Y luego, pues las películas policíacas que yo empecé a ver de niño, ¿no? Es un género que siempre me interesó. Sí, sí. Sí, y que me parece que tiene mucho que ver con las personas, ¿no? Hay crímenes que tienen que ver con pasiones, con la necesidad de enriquecerse, con la necesidad de conseguir a una mujer, que es de otro. Es decir, algunas de las pasiones más bajas y de los instintos más acendrados tienen que ver con ese género, ¿no? Javier decía, antes de que supiéramos que detrás del seudónimo Luigi Vampa estabas tú, Javier Menéndez Flores, que tú habías descubierto o entrado en la vida y nos habías presentado, pues no sé, a Joaquín Sabina en Perdón la tristeza, entraste en Robe Iniesta y Extremoduro, que es este ejemplo de bandas que tienen alergia a todo lo que no sea hacer música, y de pronto escribes De Profundis, que es un análisis absoluto de las letras de sus canciones, de modo que nos permites también entrar en la psicología de Robe Iniesta y la banda. Escribes sobre Dani Martín, escribes sobre Lolita, escribes sobre Miguel Bosé. ¿Qué te atrae de las biografías? Y sobre todo, ¿cuánto descubres de alguien a través de lo que hace, de su arte? ¿Por qué escribir biografías? Soy periodista desde hace muchos años y supongo que la parte cotilla está ahí, muy cotilla en el buen sentido, el querer saber de la gente. Es decir, cuando tú tienes un músico o cualquier figura que destaque en su ámbito que te atrae, tú quieres saber más cosas de esa figura. Eso me pasó a mí, al menos con la primera biografía que escribí de Joaquín Sabina, Perdón la tristeza. Y yo no solo me quería quedar en las canciones que escuchaba, yo quería conocer al que estaba detrás de esas canciones. Sin embargo, tú has dicho alguna vez que no eras muy fan de Sabina, que de hecho cuando escuchaste, no sé si Esta boca es mía, dijiste, uy, a este tipo lo tengo que oír un poco más, ¿no? Así es, fue en un atasco en mitad del verano, en Madrid, siempre Madrid. Madrid es la culpable de todo, como dijo una vez Muñoz Molina, me gusta vivir en la ciudad que tiene la culpa de todo. Pues en medio de un atasco suena Esta boca es mía y me quedé fascinado, porque quizá por vez primera me permití el lujo de escuchar a Joaquín Sabina como él merecía. Joaquín me parecía, por la diferencia de edad, que pertenecía a otro tiempo y que tenía poco que ver con lo que a mí me podía interesar, y estaba muy equivocado. Entonces empiezo a interesarme por su obra y me quedé pues bastante fascinado con muchos de sus discos. Y es cuando decido escribir Perdón la tristeza. Y ese libro propició que escribiera otras biografías. Yo lo que me propuse cuando empecé a escribir profesionalmente es que me quería dedicar a escribir profesionalmente. Hay gente que ha publicado algún libro y ha tenido que hacer otros trabajos alimenticios. Yo, mejor, peor, desde que empecé a dedicarme al periodismo, me he dedicado estrictamente a la escritura, y por eso creo que no hay subgéneros, y me siento muy satisfecho de todos los libros que he escrito y que he parido, y volvería a firmarlos todos y cada uno de ellos. ¿Son biografías autorizadas? La de Perdón la tristeza, Joaquín siempre dijo que era tolerada porque no participó activamente, pero le gustó. Sí, también dice lo de a mí se me había olvidado mi vida y Javier Menéndez Flores me la recordó. Así es, y la verdad es que es un elogio, ¿no? Y bueno, pues Extremoduro autorizó el libro. A mí me dijo Robe, lánzate a la piscina, enséñame pues un borrador, 100 páginas de lo que hayas escrito, y te digo si participamos o no. Y cuando lo leyó le gustó, tanto él como Iñaki, y me dijeron, adelante, vamos a colaborar contigo. Eso es muy reconfortante, que duda cabe, ¿no? Pero estamos hablando demasiado de las biografías, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro como Umbral, que es una novela. Y te digo esto porque las biografías, te acabo de decir que firmo y firmaré siempre todos y cada uno de mis libros, pero las biografías, la escritura de biografías también me ha llevado a escribir novelas, porque me han dado las herramientas necesarias para poder escribir una novela en condiciones. Por ejemplo, el método.
Bueno, de hecho, ahí va. O sea, te preguntaba primero porque los oyentes no te conocen en este programa. Hay muy poca gente que al decir Javier Menéndez Flores sepa decir si eres un músico, un escritor, un empresario o un poeta. Claro. Sin embargo, muchos han leído las biografías que has escrito porque han sido el nexo de unión. Si alguien quiere saber algo, pues de Sabina, de Dani o de Roy Iniesta, irá a tus biografías. Pero espérate, porque aún no voy a pasar a tu libro de ahora. Bueno, pues haces bien porque aquí mandas tú. Claro, no, es que tengo otra pregunta que hacerte, que me gusta muchísimo, que es el libro que escribiste sobre el crimen de los marqueses de Urquijo junto con Melchor Miralles. Así es. El hombre que no fui. Así es. ¿Qué te hace volver a indagar en ese crimen del año 1980, ¿no? 1 de agosto de 1980. Han cumplido 40 años ahora. En el que matan al matrimonio Urquijo. No sé cuántos años tenías tú cuando aquello pasó. Creo que pocos, ¿no? Porque eres del 69, 11 años. ¿Y por qué a Melchor Miralles y a ti os da por rebuscar en esa historia qué encontráis? Y luego tiramos ya hacia el thriller que acabas de publicar. Pero vamos al crimen de los marqueses de Urquijo, porque me llama mucho la atención que siendo tan pequeño cuando ocurrió, luego tú quisieras indagar ahí. Bueno, pero luego cuando muere Rafael Escobedo, muere en el 88, yo ya tenía casi 20 años. Sí. Fue un crimen mediático, el más mediático posiblemente que ha habido en España, ¿no? Sí. Un segundo, Rafael Escobedo, para la gente joven que igual no sabe de este asunto. El acusado de la autoría del crimen. Sí, que del doble crimen. Se suicidó estando en la cárcel, fue condenado a... Bueno, se suicidó o lo años. suicidaron, eso no queda claro. También lo tratamos ese tema espinoso en el libro, en la novela, que es una novela de no ficción. Pues verás, Melchor fue jefe de sucesos del diario 16. Él tuvo la suerte de entrevistar en su día, cuando estaba entre rejas, a Rafael Escobedo. Y él además era amigo y había ido a clase con un hermano del que fue acusado también de la coautoría del crimen, que es Javier Anastasio, que es un personaje que tiene mucho peso en ese libro, que se fugó de España, no llegó a ser nunca enjuiciado y estuvo ausente 21 años, hasta que prescribió el delito. Entonces Melchor quiso recuperar ese caso, tuvimos acceso al sumario y cuando me lo propuso a mí me pareció fascinante, porque era un caso que me había interesado siempre. Entonces analizamos profundamente, en profusión, un sumario de casi 7.000 páginas y tuvimos la fortuna de poder entrevistar a casi todos los actores vivos de aquella, no sé cómo llamarlo, tragicomedia, ¿no? Porque hay una cosa que puedo decir del crimen de los Urquijo y es que todos los que intervinieron, o sea, todas las personas que guardaron relación con el crimen directa o indirectamente, de una u otra forma mintieron. Eso es una cosa que nos quedó claro a lo largo de la investigación. ¿Por qué titulasteis el libro El hombre que no fui? Tenía que ver con la figura de Javier Anastasio. Javier Anastasio siempre defendió que su inocencia. Él cumplió 3 años y medio de prisión preventiva, salió en libertad y cuando estaba esperando la llegada de su juicio, como él pensaba que no tenía las suficientes garantías, decidió marcharse del país. Y fue una peripecia lo que vivió, ¿no? Él se marchó con dinero, estuvo en Brasil, en Argentina, en Uruguay y bueno, pues él realmente vivió las vidas de otros y se pasó toda la vida diciendo que él no había hecho determinada cosa. Entonces, como personaje nos parecía muy literario. Vamos ahora sí a todos nosotros. A todos nosotros. Que además es una especie de crónica social de los años 80. Sin el especie, es una crónica social de los años 80. Una parte al menos sí, porque tiene 2 líneas temporales. La primera parte se desarrolla en el último mes del año 81, el mismo año de la intentona golpista, y es justo al final de ese año. Es un año en el que España es todavía un país en pleno desarrollo, la democracia tiene unas patas muy frágiles. Vivíamos bajo todavía el gobierno de la UCD, no había llegado el PSOE al gobierno, con más de 10 millones de votos, eso fue un año después, o unos meses después, y era una España muy naif en muchos aspectos, ¿no? Que estaba por hacerse. Y, por ejemplo, la policía, pues muchos policías que estaban entonces en el Cuerpo Superior de Policía, pues utilizaban los métodos del régimen anterior, los métodos del franquismo, ¿no? Que tanto en la Brigada de Investigación Criminal como en la Político-Social. Y bueno, pues me parecía que era un tramo de nuestra historia reciente que era muy interesante tratar desde la perspectiva de un thriller, de una novela de género,
porque se ha hecho poca novela criminal de aquellos años. A mí me llama mucho la atención cómo has sido capaz de meterte en las dos cabezas, en la del psicópata y en la de las víctimas. Por eso me interesaba mucho hablar de toda tu trayectoria anterior, del interés que tienes por los sucesos, por la crónica negra y por el thriller. Entiendo que te habrá servido mucho para entender el bien y el mal que está en una cabeza. Están muy presentes además esa idea maniquea, ¿no?, del bien y el mal, porque creo que no puede ser de otra manera en una novela, en un thriller, ¿no? Hay malos y hay buenos, y de hecho es que en la vida real es así. Hay malos malísimos y hay gente que es buena y rezuma bondad. Y luego hay gente que son medio pensionistas, que tratan... Oye, y perdón, en la parte mala es que escribes casi sin piedad. Tenía que ser la descripción tenía que se ser hace implacable. Tanto del psicópata Ojo, como de sus víctimas. No es una novela gore, pero la violencia psicológica y a veces visual es dura. A cambio creo que hay un contrapeso, y es que hay amor, hay ternura y hay esperanza. Y me decías que por qué había escrito de esa época, ¿no? Pues porque creo que hay pocas novelas de principios de los 80, y me parecía que era un escenario muy atractivo para hablar de una novela criminal, ¿no? Me parecía que había muchas cosas que contar, el contexto social, histórico, una España cambiante, y sobre todo los policías entonces. No había teléfonos móviles, no había pruebas de ADN, no había cámaras de seguridad en prácticamente todas las calles y todos los establecimientos. Entonces los policías tenían que atenerse o que recurrir a su capacidad deductiva, a su perspicacia y hacer de la necesidad virtud. Eran investigadores que utilizaban mucho el coco, reflexionaban, analizaban, eran muy analíticos, y de esa manera conseguían apresar a los malos, ¿no? Sí, de alguna manera es un elogio al esa policía vocacional, ¿no? Sí. Aunque también está la otra parte, y es la policía corrupta, la policía... Así es, que también se daba. Yo hablo de la mafia policial que existió, que acaparó los titulares de las páginas de sucesos, y quiero añadir una cosa. Tú has dicho que hay 2 planos que se tratan en el libro, y es cierto, pero realmente son 3. Yo me propuse analizar la novela desde 3 puntos de vista distintos. El de la víctima, que tú has citado, el del verdugo, pero también el del investigador. Entonces yo creo que los 3 se conjugan a la perfección. Quería que tuvieran el mismo protagonismo. ¿Revisaste para hacer esta novela el caso de las niñas de Alcácer? Que no sé por qué durante Está toda la citado. lectura... Está citado por encima recordando. De puntillas, sí. Sí, también es un caso que me interesó porque también lo viví como todos los espectadores de televisión de aquellos años. Entonces no había tantos canales y todos vivimos en tiempo presente aquel caso, ¿no? Y porque ese caso Alcácer pues guarda de alguna manera relación con el caso ficticio que yo recreo de alguna manera en la novela, ¿no? En cuanto a lo salvaje, ¿no?, de la situación que viven las víctimas, ¿no? O sea, ¿puede ser que haya alguna escena que hayas descrito que sea parecida a algo que tú has leído sobre cómo fue lo de Alcácer? No, en ese caso no creo, porque sí que he dejado volar la imaginación, pero evidentemente cuando hablamos de crímenes, y hablamos de crímenes sobre la mujer, con violaciones, pues evidentemente... Secuestro, violación... Claro, al final hay un denominador común, ¿no? Y hay un mismo aroma, pero evidentemente cada caso es distinto. Y es verdad que yo he hecho una investigación muy exhaustiva, tú lo has visto, ¿no?, de aquellos años. Ya para terminar, Javier, te voy a preguntar por el título. Todos nosotros. Hay una reflexión, como tú habrás leído en la novela, que no quiero revelar nada, no quiero hacer spoiler, pero tiene que ver con una reflexión que hace Diego Álamo al final de la novela, en la que él establece una analogía, una metáfora entre el cuerpo humano y todos sus miembros y la humanidad, ¿no? Entonces tiene que ver el título con eso. Es un título que puede parecer conceptual, pero que cuando lees la novela cobra todo el sentido, ¿no? Y tiene que ver con esa idea de que, de alguna manera, todos nosotros, los seres humanos, somos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Y cuando hay un investigador de policía que cree en su trabajo, cualquier asesinato que se produce, cualquier secuestro, cualquier violación, es la misión de su vida. Y es como si una parte de ese cuerpo hubiese sido dañada y él tuviera que ir a repararla. Es un poco esa
esa analogía la que yo quería establecer entre el título y esta idea que estoy plasmando aquí ahora mismo. Supongo, ya casi para terminar, que estos días estás siguiendo al dedillo la información que sale acerca de la operación Kitchen. ¿Qué te hace pensar cuando oyes que el ex número 2 del ministro del Interior amenaza con tirar del hilo y contarlo todo? Bueno, me parece que... Y policías espiando, bueno, todos... Claro, lo que pasa es que eso no es nuevo, ¿no? Por desgracia, pues quizá llueve sobre mojado, ¿no? Me da igual, es decir, los políticos de un lado o del otro, de un color o del otro, yo creo que todos guardan secretos que son terribles, si los supiéramos todos, ¿no? Y me parece que además los políticos, de alguna manera, va en el cargo el decepcionar al ciudadano. Y con esto voy a hacer una lectura que tiene que ver con la situación que estamos viviendo del coronavirus. Lo que más me sorprende, sin embargo, es la virulencia que hay a la hora de cómo unos ciudadanos se enfrentan a otros por unas siglas políticas. Me parece, cuando hablábamos al principio del confinamiento y aplaudíamos a los sanitarios y a los médicos y decíamos, qué bien, tenemos que remar todos en la misma dirección, me parece que lo del coronavirus lo que ha hecho es quizá marcar más las diferencias en algunos casos, ¿no? Y dividir más a la sociedad. Y me parece increíble. Porque, como te decía, yo creo que los políticos están para decepcionarnos, pero creo que los ciudadanos deberíamos formar un frente común y deberíamos defender la razón y no la sinrazón y la barbarie, ¿no? No sé si con esto me he ido un poco de tu pregunta, pero respecto al caso del que tú me hablabas, me parece que sería aventurado por mi parte decir algo ahora cuando todavía nos faltan datos. Es decir, todo eso es incipiente. Hay una persona que asegura que va a tirar de la manta, pero todavía no lo ha hecho. Entonces, vamos a ver. A mí me encantaría que todos esos árboles se agitaran y que se impusiera la verdad y la justicia para todos. No puedo dejar de preguntarte qué crees que le ha pasado a Miguel Bosé con esto del coronavirus. Y lo has citado tú, pero habiendo escrito también una de las biografías dedicada a Miguel Bosé, que creo que además él se enfadó, no autorizó, no leyó o nunca te dijo qué pensaba, ¿qué le pasa a Miguel Bosé? Yo no soy responsable de lo que dicen mis biografiados, ¿no? Después de las biografías que escribo de ellos. Bueno, yo no sé si Miguel Bosé representa al negacionista puro. Yo creo que a lo mejor ha tenido coletazos de eso. Creo que luego ha dado un paso hacia atrás, ¿no? Cada uno es dueño de sus palabras. Yo creo que ser negacionista hoy en día del coronavirus es dar mal ejemplo, y más cuando eres un personaje, una persona pública, porque esto no hay que tomárselo a broma. Lo que está pasando es real, existe, y yo creo que tenemos que extremar las precauciones y ser todos muy, muy cuidadosos. Bueno, ya sí que terminamos, pero nos falta una pregunta que hacen los oyentes al Gato Pardo sin saber quién es. Así que te puedes enfrentar a cualquier tipo de pregunta. Los oyentes nos han dejado esta. Buenas noches. Solo tienes 5 segundos. Profesionalmente hablando, ¿qué es lo que tienes aún pendiente por hacer? Pues escribir más novelas. Bien. Y nos despedimos siempre pidiendo a nuestros invitados que nos digan quién es o ha sido el faro de su vida. ¿El de Javier Menéndez Flores? Lo fueron mis padres y lo son mi mujer y mis hijos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Mara. Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros, ni la quijada de Caín, que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir, esta canción desesperada
no tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer.